Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones lineales. Inicialmente definimos lo que es un sistema lineal, que es un conjunto de ecuaciones lineales con un número determinado de incógnitas. La característica distintiva de estas ecuaciones es que las variables solo aparecen elevadas a la potencia 1 y no se multiplican entre sí. Veamos otra definición. Dice: un sistema lineal es un conjunto de ecuaciones lineales que se resuelve de manera simultánea para encontrar los valores de las incógnitas involucradas. ¿Qué tipos de sistemas encontramos? Encontramos tres tipos de sistemas: el sistema compatible determinado, el sistema compatible indeterminado y el sistema incompatible. Esos son los tres tipos de sistemas que encontramos cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales. Adicional a eso, encontramos 5 métodos de solución de ecuaciones simultáneas, que se llama el método gráfico, que sería un primer método. El segundo método podríamos hablar que es el método de igualación. Tenemos un tercer método llamado método de sustitución, un cuarto método llamado método de reducción y un quinto método que se denomina los determinantes. Veamos acá los tipos de sistemas que encontramos. Digamos que el primero es el sistema compatible determinado. ¿Y qué es un sistema de compatible determinado? Pues es aquel sistema que tiene una única solución. Esto significa que las ecuaciones se intersectan en un solo punto. Por lo general, un sistema se representa como lo vemos aquí en pantalla. Si tenemos dos ecuaciones con dos variables, la combinación de esas dos ecuaciones con dos variables es lo que nosotros llamamos un sistema 2×2. De igual manera, podríamos decir que la combinación de diferentes cantidades de ecuaciones con el número de cantidad de variables es lo que nosotros denominamos un sistema. Si hablamos de que existen tres variables, deben de haber tres ecuaciones para que eso se considere un sistema. En este caso, hablamos de que existe una única solución para x y y. Hablemos de lo que es el sistema compatible indeterminado. Pues un sistema compatible indeterminado si tiene infinitas soluciones. Esto ocurre cuando las ecuaciones representan la misma recta o son combinaciones lineales entre sí. Dicho de otra manera, por lo general este tipo de ecuaciones o sistemas ocurre cuando una de las ecuaciones es múltiplo de la otra. Si nos damos cuenta, estas dos ecuaciones, al ser múltiplo una de la otra, se puede decir que las dos ecuaciones son iguales. Y en el momento que son iguales, pues tienen múltiples soluciones, porque una estaría encima de la otra. Esa sería la forma como nosotros podemos encontrar este sistema compatible indeterminado: múltiples soluciones, con múltiples soluciones. Y el otro es el sistema incompatible. Y un sistema es incompatible si no tiene solución. Eso sucede cuando las ecuaciones representan líneas paralelas que nunca se van a intersectar. Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, en estas de acá, si se cortan en un punto, esa es la solución. En esta, si una está encima de la otra, o sea, tiene múltiples soluciones. Y si las dos rectas son paralelas, pues obviamente el sistema nunca se va a tocar en ningún sitio. O sea que va a ser un sistema incompatible, no va a tener ninguna solución. Y este es un ejemplo de un sistema incompatible. Ahora hablemos de los métodos de solución. Entonces, los métodos de solución de ecuaciones lineales con dos o más variables son procedimientos matemáticos utilizados para encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen simultáneamente un conjunto de ecuaciones lineales. Por ejemplo, si tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la intersección de estas dos ecuaciones, que son líneas rectas, es lo que nosotros conocemos como la solución de la ecuación. Este sistema recibe el nombre de un sistema 2×2 por tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos encontrar sistemas de ecuaciones con más variables. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un sistema de ecuación 3×3, donde encontramos tres ecuaciones con la misma cantidad de variables, con tres variables. Sería un sistema 3×3. Y podríamos hablar de un sistema de más ecuaciones con más variables. Aquí hablamos o damos un ejemplo de un sistema de ecuaciones donde tenemos una n cantidad de ecuaciones con el mismo número de variables, y lo que nosotros denominamos un sistema n por n. Ok, para nuestro estudio vamos a hacer máximo el sistema de 3×3, porque esto ya complica procedimientos matemáticos y pues la idea no es no confundirlos. Bueno, entonces veamos por ahora lo que es el sistema o el método gráfico. ¿Qué es el método gráfico? Pues es este método que es útil para sistemas de dos variables. Cada ecuación se representa como una línea recta en el plano cartesiano y la solución corresponde al punto o puntos de intersección de las líneas. Entonces, demos un ejemplo. Aquí dice: haya la solución por el método gráfico del siguiente sistema. Tenemos el sistema que me dice que es x menos y igual a 1
y 2x más 3y igual a 6. Es un ejemplo sencillo para poder entender cuál es la solución de este método. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la primera ecuación y voy a despejar una de las variables. Por lo general despejamos la variable y, entonces voy a coger esa primera ecuación y despejo y. Entonces, este que está restando acá pasa al otro lado a sumar, y este que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces ya me quedó despejada y. Entonces esto es lo que nosotros denominamos un sistema 2×2, dos ecuaciones con dos variables, y aquí pues despejarle simplemente le damos la vuelta y me queda que y es igual a x menos 1. Simplemente invierto estos dos valores y me queda esa ecuación. Esa vendría a ser mi primera ecuación. Ahora voy a coger esta misma ecuación y voy a despejar la misma variable. Entonces voy a despejar y. Entonces cojo 3y, va a ser igual a ¿qué? A 6 restándole 2x. Si yo despejo y ordeno, me va a quedar que y va a ser igual a menos 2x más 6 sobre 3. Y esa, digamos que es mi ecuación para no distribuir los números con este 3. Y para que me quede más fácil la tabulación. Entonces ahora, como vamos a graficar, vamos a tabular a partir de estos valores conocidos. Ya sabemos que en nuestras tabulaciones siempre hemos dicho que tomamos algunos valores conocidos para x y para f de x. Si es esta ecuación, vamos a hallarla acá, y para esta otra ecuación vamos a hallarlos acá. ¿Qué valores vamos a tomar? Como siempre lo hemos hecho, cantidades pequeñas con números enteros desde el 0 con cantidades cercanas al 0, 0, 1, 2, menos 1 y menos 2, por lo general son las cantidades que yo recomiendo, pero si es necesario pues podemos utilizar otras cantidades, ¿no? Como eso lo hemos venido haciendo en otros ejercicios, aquí vamos a tomar diferentes cantidades. Vamos a suponer que cuando vale 0, ¿cuánto vale? 2 por 0, 0, va a quedar 6 tercios, 6 tercios es 2, o sea que f de x vale 2. Cuando vale, por ejemplo, 3, 2 por 3 da menos 6 más 6 me da 0, 0 sobre 3 me da 0. Cuando vale, por ejemplo, 6, 2 por 6, 12, menos 12 más 6 me da menos 6, sobre 3 me da menos 12, cuando vale 6 me da menos 2. Tomemos otro valor, cuando vale menos 3, menos por menos me da más, 2 por 3, 6, 6 más 6 me da 12, 12 sobre 3, eso me da 4. Ahora, voy a dejar este punto pendiente para mi conclusión final. Entonces tenemos que con estos puntos ya podemos graficar. Recuerden que con dos puntos podemos hacer una línea recta. Entonces vamos a dejar sobre el eje vertical, sobre el eje horizontal las x y sobre el eje vertical las y. Ya sabemos que así es como hemos venido graficando. Cada uno de estos cuadritos me va a representar una unidad, o sea que aquí vamos a suponer que esto es 3 unidades, 6 unidades, menos 3 unidades, menos 6 unidades, y sobre el eje y de igual manera. Entonces aquí si ubicamos 4 unidades, 8 unidades, menos 4 unidades y menos 8 unidades. Entonces simplemente vamos a colocar los números respectivos: 3, 6, menos 3, menos 6, 4, 8, menos 4 y menos 8. Obviamente puede tender hacia menos infinito también, ¿no? Ya con estos puntos podemos graficar. Entonces grafiquemos. Cuando x vale 0, f de x vale 2. Entonces cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 0, y vale 2, aquí quedaría nuestro punto graficado, ubicado en esta gráfica o en ese plano cartesiano. Cuando vale 3 vale 0, cuando vale 3 vale 0, aquí me quedaría mi otro punto. Cuando vale 6 vale menos 2, cuando vale 6 vale menos 2, o sea quedaría por acá. Y cuando vale menos 3 vale 4, cuando vale menos 3 vale 4, quedaría por acá. Entonces ya con esos puntos podemos hacer nuestra gráfica correspondiente. Ahí la gráfica que pasa por cada uno de esos puntos. De igual manera podemos hacerlo para esta siguiente gráfica. Entonces reemplacemos. Cuando vale 0 vale menos 1. 0 por menos 1 pues me da 0 menos 1 me da menos 1. Entonces cuando vale 0 vale menos 1. Cuando vale 1, 1 menos 1 me va a valer 0. Cuando vale, por ejemplo, 4, cuando vale 4 menos 1 me va a dar 3. Cuando vale menos 3, una cantidad negativa, menos 3 menos 1 me da menos 4, es una suma de negativos. Y digamos que con esos valores vamos a graficar. Cuando vale 0 vale menos 1, entonces cuando vale 0 vale menos 1 se encuentra por acá. Cuando vale 1 vale 0, cuando vale 1 vale 0, o sea se encuentra aquí. Cuando vale 4 vale 3, cuando vale 4, 4 hacia acá sube 3, o sea que queda por acá. Y cuando vale menos 3 vale menos 4, cuando vale menos 3 vale menos 4, va por acá. Ahora vamos a ubicar nuestro punto de intersección. Nuestro punto de intersección ya lo hallé previamente y es el de 9 quintos. Entonces cuando vale 9 quintos
cuánto vale nuestra expresión. Si esto fuera 9 quintos menos 1 sería 5 quintos, esto me daría 4 quintos. Entonces cuando vale 9 quintos, esto vale 4 quintos. ¿A dónde queda? 9 quintos, 10 quintos sería 2. 9 quintos es un poquitico menos de 2. Y 5 quintos sería 1. O sea que 4 quintos es menos de 1. O sea que sería por acá. Aquí quedaría 9 quintos, 4 quintos. Si observamos aquí, nos pasa exactamente lo mismo. Si yo reemplazo, ahí va a pasar ese punto. 9 quintos, 4 quintas. Que es el punto de intersección de nuestras dos rectas. Aquí se luego de tarea para que interpretes cómo puedo reemplazar para que estos valores me den. ¿Listo? Entonces simplemente paso la línea recta que cruza por cada uno de sus valores. Y este punto que tengo acá, pues es mi punto 9 quintos, 4 quintos, que el punto de intersección de las dos líneas es la solución a mi sistema. Entonces, recordemos que hicimos acá. Pues simplemente me decían que tenía que hallar una solución por el método gráfico de estas ecuaciones. Entonces cogí cada una de las ecuaciones y despejé y, y al haber despejado y, hallé o tabulé, di valores a x para encontrar y e hice cada gráfica por separado. El punto de intersección de las dos rectas es el punto solución para este tipo de ecuaciones. Previamente habíamos hablado que el sistema de solución por el método gráfico era en sí no era tan fácil de resolver dependiendo del tipo de ecuaciones. Aquí intenté colocar dos ecuaciones sencillas, relativamente sencillas, para poderlo comprender, pero obviamente existen ecuaciones más complejas que a veces es muy difícil de resolver por este método porque es más complicado hallar la solución. Sin embargo, pues esta sería la forma como lo podemos solucionar. Ahora, veamos por acá otro tipo de método, el método de igualación, que es un método que consiste en igualar las expresiones de una misma variable previamente despejada en dos ecuaciones diferentes, y se utiliza especialmente en sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Para nuestro ejemplo vamos a hallar la solución por el método de igualación del siguiente sistema. ¿Qué sistema? Pues el mismo sistema que veníamos trabajando. X menos y igual a 1 y 2x más 3y igual a 6. ¿Para qué? Para comprobar que lo que estábamos diciendo por el método gráfico también se cumple por este método. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a despejar y, pues simplemente ya sabemos que x menos 1 es igual a y, o sea que y es igual a x menos 1, ya lo habíamos trabajado anteriormente, y de la misma manera vamos a despejar acá. Vamos a coger la ecuación que tenemos acá, que es 3y, y la vamos a despejar. 3y es igual a 6 menos 2x, quiere decir que y es igual a 6 menos 2x sobre 3, o ordenadamente podríamos decir que es menos 2x más 6 sobre 3, y sería nuestra ecuación despejada. Ahora observen que aquí me dice que el método es el método de igualación. Entonces ya tengo las dos variables despejadas, y igual a x menos 1 y y igual a menos 2x más 6 sobre 3. Como es igualación el sistema del método que vamos a realizar para poder hallar este sistema, entonces lo que hago es que donde vea y, reemplazo por x menos 1. O sea, aquí que está y, voy a reemplazar por x menos 1. ¿Y a qué va a ser igual esto? Pues a menos 2x más 6, todo esto sobre 3. Esa es la forma como nosotros hacemos el método de solución por el método de igualación. Vuelvo a explicar hasta ahí. Cogí la primera ecuación y despejé y. Cogí la segunda ecuación, despejé la misma variable. Al despejar la misma variable, pues ¿a qué equivale y? Pues y es igual de la primera ecuación, x menos 1. Y es igual a x menos 1. ¿Y esto a qué es igual? A menos 2x más 6 sobre 3, que es el ejercicio o es la parte en donde llevamos nuestro ejercicio. Y aquí, de aquí en adelante, ¿cómo lo resolvemos? Esto es como si estuviera sobre 1 y esto es como si estuviera sobre 3. Entonces, este que está yendo pasa a multiplicar. Entonces, me va a quedar que, digamos, como si cruzara los fraccionarios, ¿cierto? Entonces, este que está acá me va a multiplicar a 3x menos 1. Y esto es igual, como si tuviera un 1, pues me va a quedar igual a menos 2x más 6. Y multiplico 3 por x me da 3x, 3 por 1 menos 3, y 2 igual a menos 2x más 6. Ahora pues llevo las variables a un mismo lado de la igualdad. Este que está negativo pasa al otro lado positivo, y este número que está negativo pasa al otro lado positivo, igual que una ecuación. Entonces simplemente esto me va a quedar que es 3x más 2x, este que está negativo pasa positivo, igual a 6 más 3, porque este que está negativo pasa positivo, igual que una ecuación. 3 más 2, eso me da 5x igual a 9, 6 más 3, 9, y si despejo, x es igual a 9 quintos, tal y como lo habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? 9 quintos nos había dado en el ejercicio anterior, en el método gráfico. Si quieres te puedes devolver y mirar el método gráfico
cuál fue el resultado y te vas a encontrar que fue de 9 quintos. Ahora, de la misma manera como hicimos X, vamos a hallar Y. Entonces, ¿cómo hallo Y? Pues despejo, en este caso voy a despejar X. Entonces, si despejo X, este que está restando pasa a sumar. Si para hallar X despejé Y, entonces para hallar Y voy a despejar X. Es lo contrario. Entonces aquí ya podemos decir que ya quedó despejada mi ecuación y ordenada. Ahora voy a despejar de aquí también X, la misma variable. Entonces si despejo X, este que está sumando pasa a restar y este que está multiplicando pasa a dividir. Me queda que es menos 3y más 6 es igual, sobre 2 es igual a X. O sea, aquí simplemente reemplacé. Este que está multiplicando pasó a dividir y ordené. Menos 3y más 6 sobre 2 es igual a X. ¿A qué equivale X? X dijimos era igual a Y más 1. Entonces puedo reemplazar. Entonces en vez de X coloco Y más 1 y eso es igual a ¿qué? A menos 3y más 6 sobre 2. Al igual que en el caso anterior, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda la expresión de acá. Me da que esto es 2 por Y más 1 igual a menos 3y más 6. Si multiplico me queda 2 por Y, 2y más 2 igual a menos 3y más 6. Paso las variables al mismo lado de la igualdad. Este que está restando pasa a sumar. Me queda que 2y más 3y va a ser igual a ¿qué? A 6 menos 2. Restándole 2, ¿cierto? 6. Este que está sumando pasa a restar 6 menos 2. Esto me queda que esto es 5y es igual a 4 y y va a ser igual a 4 quintos, que es exactamente el resultado que encontramos por el método gráfico. O sea que aquí mi conjunto de solución lo puedo escribir como ¿qué? Como X 9 quintos, 4 quintos, que es el valor de Y. Y ese sería mi conjunto de solución para este sistema. El mismo punto que encontramos en el método gráfico. Entonces, este método que acabamos de ya ver se llama método de igualación. Veamos ahora el método de sustitución. ¿Qué es el método de sustitución? Pues es la solución que consiste en despejar una de las variables en una ecuación y sustituir su expresión en la otra ecuación. O sea, muy sencillo. Con el mismo ejemplo anterior, vamos a hallar la solución del siguiente sistema por el método de sustitución. Entonces tenemos el mismo ejemplo de x menos y igual a 1 y 2x más 3y igual a 6. Teniendo así nuestro sistema, pues vamos a coger la primera ecuación y vamos a despejar y. Entonces, al igual que en el caso anterior, este que está restando pasa a sumar. Me queda que x es igual a 1 más y. Y si despejo y, este que está sumando pasa a restar. Me queda que y va a ser igual a x menos 1. Ese sería y despejado. Como aquí el método me dice que es de sustitución, entonces lo que yo hago es que cojo esta ecuación original, simplemente la ubico ahí tal y como está y sustituyo el valor de y. O sea, donde vea y coloco x menos 1. Entonces la ecuación es la ecuación original y sustituyo el valor de y. 2x más 3 por y que es x menos 1 y eso es igual a ¿qué? A 6. Aquí pues simplemente multiplico este 3 por x y 3 por 1. Me queda que 2x más 3x menos 3 va a ser igual a 6. Y este que está restando pasa al otro lado a sumar y estos dos los sumo. 2 más 3 es igual a 5x igual a 6 menos pasa más 3. Entonces me queda que 5x es igual a 9 y este x que está aquí, este mismo que está multiplicando la x me pasa a dividir. Entonces x va a ser igual a 9 quintos y es el mismo resultado que hemos venido hallando en los diferentes métodos. Ahora vamos a hallar y. ¿Qué hacemos? Pues cogemos la misma ecuación y simplemente despejo x va a ser igual a 1 más y. Ya con esa solución, o x igual a y más 1, ¿cierto? Que es lo mismo, ordenándolo. Con esta solución, donde vea x, reemplazo por y más 1. Entonces digo acá, 2, en esta misma ecuación original, la coloco, 2x más 3y igual a 6. Donde vea x, coloco y más 1, porque es método de sustitución. Entonces me queda que es 2 por y más 1 más 3y igual a 6. Entonces 2 por y me queda 2y más 2 más 3y igual a 6. Aquí podemos sumar estos dos, me quedan 2y más 3y igual a 6. Este que está sumando pasa a restar, menos 2, o sea que 2 más y más 3y es igual a 5y y 6 menos 2 es igual a 4. Y este que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda que y es igual a 4 quintos, que es exactamente lo mismo que hemos venido trabajando en los diferentes ejercicios. Entonces podríamos decir que mi solución es igual a 9 quintos, 4 quintos, tal y como lo hemos venido trabajando. Bueno, hasta aquí hemos visto tres métodos: el método gráfico, el de igualación y el de sustitución. Nos quedan por ver dos métodos, el de eliminación y el de determinantes. Entonces veamos el de eliminación o reducción, que también se conoce con ese nombre. Entonces dice acá, es un método que consiste en sumar o restar las
ecuaciones para eliminar una variable, facilitando la resolución del sistema. Entonces, haya la solución por el método de reducción o eliminación del siguiente sistema. Cualquiera de los dos nombres es válido, reducción o eliminación. Tenemos el mismo sistema que venimos trabajando para poderlo interpretar en cada uno de sus casos. Entonces dice acá x menos y es igual a 1 y 2x más 3y igual a 6. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues como nos dice que nos toca eliminar una de las variables, lo que yo debo hacer es multiplicar cada una de las ecuaciones por alguno de sus múltiplos para poder eliminar alguna de las variables. Si voy a eliminar la x, pues el múltiplo debe ser el múltiplo de las x. Si voy a eliminar la y, pues el múltiplo debe ser el múltiplo de las y. Quiero aclarar y recordemos acá que cuando nosotros multiplicamos una ecuación, la ecuación no varía, sigue siendo la misma ecuación, simplemente que queda multiplicada. En el momento de ir a graficar, va a quedar en el mismo punto, van a quedar en los mismos, va a tener las mismas soluciones. Entonces, simplemente que estaríamos ampliando las multiplicaciones. Como quien dice, no estamos variando para nada las ecuaciones, siguen siendo los mismos sistemas. Ahora, ¿qué voy a eliminar inicialmente? Voy a eliminar inicialmente la variable x, que es la que veo como más sencilla acá. Entonces, simplemente puedo eliminar cualquiera, ¿no? Puedo empezar eliminando cualquiera. Para mi ejemplo voy a eliminar x. Entonces lo que hago es que busco un múltiplo para que me queden cada uno de los dos de las dos variables con signo contrario. Entonces vamos a multiplicar la primera por 2 y la segunda por menos 1. Entonces al multiplicar por 2, esta ecuación me queda que esto es 2x menos 2y igual a 2. O sea, multiplico toda la ecuación, cada uno de los términos de la ecuación por 2. Y lo mismo en la parte de abajo, multiplico por 1 pero con signo negativo, o sea, me va a cambiar todos los signos, me va a quedar que esto es menos 2x menos 3y igual a menos 6. ¿Y en qué consiste la reducción? Pues la reducción en lo que consiste es en eliminar los comunes, en este caso 2x menos 2x, eso me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Pues me va a quedar que esto es igual a menos 2y menos 3y, o sea, menos 5y, y a 2 menos 6, que es menos 4. Como nunca la variable que voy a despejar puede quedar negativo, entonces pues multiplico por menos 1 en cada uno de los términos de la expresión y me cambia las variables. Y simplemente esto ya me va a quedar positivo y esta y despejada va a ser igual a ¿qué? A 4, y este que está multiplicando pasa a ir 4 quintos. Podría decir que esta es la forma como nosotros resolvemos este tipo de situaciones, ¿no? Este método de eliminación. Muy sencillo, volvamos a repasar. Cojo cada una de las ecuaciones y lo que debo hacer es buscar un múltiplo de una de las variables para eliminar. En este caso cogimos la variable x, yo busqué sus múltiplos. Para eliminar x multipliqué la de arriba por 2 y la dejo por menos 1 para que se pueda eliminar o reducir. 2x menos 2x, 0. Y aquí la operación que realizo son sumas. Menos 2 más 3, menos 2 más menos 3 me da menos 5y, y a 2 les sumo menos 6, o sea, me queda menos 4. Y simplemente menos por menos, porque multiplico por menos 1, todo me queda positivo. Entonces me queda este 5 que está multiplicando aquí, pasa a ir, me queda que esto es igual, y es igual a 4 quintos. Y es la forma como lo solucionamos. De la misma manera que hicimos eso, vamos a hallar y. Voy a coger las mismas dos ecuaciones, el mismo sistema, x menos y igual a 1 y 2x más 3y igual a 6, y voy a eliminar y. Para eliminar y pues me queda muy fácil, porque puedo multiplicar arriba por 3 y abajo por 1. O sea, al multiplicar por 3 y abajo por 1, pues la ecuación de arriba queda multiplicada por 3, ¿no? Entonces es un múltiplo, sigue siendo la misma ecuación. Entonces me va a quedar que esto es 3x menos 3y igual a 3, y la ecuación de abajo al multiplicarla por 1 pues queda la misma ecuación. Entonces va a quedar que esto es 2x más 3y igual a 6. ¿Qué se me va a eliminar aquí? Pues la variable y, ¿cierto? Entonces al eliminar y, ¿qué me queda? Pues me va a quedar que 3 más 2 va a ser igual a 5x, y esto es igual a 3 más 6, 9. Aquí sumamos, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Aquí también estamos sumando, menos 3y más 3y, pues eso me da 0. Entonces me queda que esto es 5x igual a 9. Y pues simplemente despejo. Este que está multiplicando pasa a dividir, o sea que x va a ser igual a 9 quintos. Y esas son las dos soluciones que hemos venido encontrando a lo largo de nuestro ejercicio, por cada uno de los diferentes métodos. O sea, la solución sigue siendo la misma, 9 quintos, 4 quintos. Ese sería mi punto solución para este sistema. Ahora veamos ese mismo sistema por el método de determinantes. Entonces simplemente, ¿cuál es el método de determinantes? Es el mismo método de Cramer, que con ese nombre también se conoce, el método de Cramer o determinantes. ¿Y en qué consiste el método? Pues es un procedimiento algebraico que se basa en el uso de determinantes que en sí son matrices cuadradas.
que utilizamos para resolver el sistema de ecuaciones lineales que tienen el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Este método es aplicable solo si el determinante de la matriz es distinto de 0. Y al igual que en los anteriores ejercicios, vamos a hacer la solución del método de Cramer o método por determinantes del siguiente sistema. Y el sistema que nos dan pues es el que hemos venido trabajando: x menos y igual a 1 y 2x más 3y igual a 6. Importante aquí representar el determinante. La representación del determinante por lo general se hace con un triángulo, o de esta manera: determinante de A se podría definir así, o con una especie de triángulo. Yo lo voy a manejar con este triangulito, y lo que hacemos es como una especie de arreglo rectangular donde aparece como un corchete donde vamos a colocar cada uno de estos números. Entonces en ese caso, ¿qué vamos a colocar? Vamos para allá del determinante, colocamos los coeficientes que acompañan cada una de estas ecuaciones. En el caso de acá, los coeficientes de x son el 1 y el 2. Entonces podríamos colocar el 1 y el 2 como los coeficientes de la variable x para este sistema. Y para la variable y, pues son el menos 1 y el 3. Entonces para la variable y es menos 1 y el 3. Y ese arreglo cuadrangular que acabamos de hacer es lo que nosotros vamos a llamar nuestro determinante. ¿Cómo se resuelve ese determinante? Como lo dijimos, aplicando el método de Cramer. Y en el método de Cramer lo que hace es que multiplica los que se encuentran en esta expresión, 1 por 3, lo multiplicamos y le restamos la multiplicación contraria. Entonces vamos a multiplicar 1 por 3, 3, y le restamos la multiplicación contraria, ¿no? Este lo manejamos con la suma y esto lo manejamos con la resta. Entonces simplemente mi determinante va a ser igual a 1 por 3, que es la multiplicación de estos dos términos, y a eso le restamos, ¿qué? La multiplicación de estos dos términos de acá, 2 por 1 o 2 por menos 1, que en este caso sería 2 por menos 1. Eso es lo que normalmente hacemos para hallar el determinante. Volvemos a explicar. Este arreglo rectangular ya sabemos que sale de las variables. En el eje, las variables de la letra x es 1 y 2, son los coeficientes de las variables. 1 y 2 para la letra x. Para la letra y, menos 1 y 3, menos 1 y 3. Con estos cuatro números y este arreglo rectangular o esta matriz, hallamos el determinante. ¿Cómo lo hallamos? Multiplicamos 1 por 3 y le restamos la multiplicación de 2 por menos 1. Entonces, al hallar la multiplicación de 1 por 3, eso me va a dar que esto es 3, y menos 2 por menos 1 me va a quedar que es menos 2. 2 por menos 1 me va a quedar que es menos 2. Este menos por menos me va a dar más, quiere decir que mi determinante va a ser igual a 3 más 2, que es 5. Ese sería mi determinante. Esa es la solución para este ejercicio. El determinante es 5. Ya teniendo en cuenta este determinante, pues voy a hallar el valor de x. ¿Cómo hallo el valor de x? Pues cojo el mismo arreglo rectangular, pero en vez de las x, donde están las x, coloco las respuestas. En este caso, el 1 y el 6. Entonces, en mi arreglo rectangular, en vez de las x, coloco el 1 y el 6. Y en el lugar de las y, pues sigo colocando los coeficientes de la variable y. En este caso, el menos 1 y el 3. Y cerramos nuestra matriz. Todo esto sobre el determinante. Esa es la forma como hallamos x. Recordemos, cogí en el lugar de las x, coloco las respuestas, el 1 y el 6. El lugar de las y se respeta, menos 1 y 3, que son los mismos coeficientes, y todo esto lo divido sobre el determinante. Esa es la forma como hallamos x. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Pues igual que en este ejercicio de acá. Entonces simplemente multiplico 1 por 3 y le resto la multiplicación de 6 por 1. Entonces 1 por 3 y le resto la multiplicación de 6 por menos 1. Todo esto sobre el determinante, que en este caso el determinante es 5. Podemos reemplazarlo por el 5 o puedo seguir manejando y reemplazar al final. Entonces, ¿a qué equivale x? X va a ser igual a 1 por 3, 3. Menos 6 por menos 1, menos 6. Todo esto sobre el determinante que es 5 o el determinante. Y x va a ser igual a ¿qué? Menos por menos me va a dar más, entonces sumamos 3 más 6 me da 9. 9 sobre el determinante que es 5, entonces me queda que x es igual a 9 quintos. Tal y como lo hemos venido resolviendo. X 9 quintos. ¿Cómo hallamos y? Pues de la misma manera, pero en vez de en el lugar de las y, pues simplemente ¿qué coloco? En las x, porque coloco los coeficientes de las x, en este caso el 1 y el 2. Y en el de las y, pues coloco las respuestas, el 1 y el 6. Entonces coloco el 1 y el 6. Y esa es la única forma, digamos, es lo único que cambiamos para hallar la variable y. Todo esto sobre el determinante.
Entonces observemos cómo fue que lo hicimos. Trabajamos el determinante por separado y después utilizamos las respuestas para hallar x. En el lugar de las x colocamos las respuestas conservando las y, en el lugar de las y conservamos las x y colocamos en el lugar de las y las respuestas. Todo esto sobre el determinante. Igual 1 por 6 y 2 por menos 1, restándole 2 por 1, 2 por 1. Entonces todo esto sobre el determinante. 1 por 6 me queda que eso es 6 y le resto 2 por 1 que es 2. O sea que todo esto sobre el determinante va a ser igual a 6 menos 2 que es 4 sobre el determinante que es 5, y esos son los dos valores que nos han venido acompañando en todo el ejercicio. X igual a 9 quintos y y igual a 4 quintos. Nuestro conjunto de solución pues siguen siendo lo mismo, ¿no? 9 quintos, 4 quintos. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dar algunos ejercicios por si decides realizarlos sobre cada uno de estos métodos que trabajamos en este video, y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.